Gente que argumenta, gente que argumenta. Bienvenido a este espacio, bienvenido a este espacio. Temáticas de fe y más. Quédate en sintonía, quédate en sintonía. Hola, bienvenidos a otro programa más de Gente que Argumenta. En esta noche estamos aquí grabando este podcast hoy sábado, hoy estamos a 5 de noviembre, acá en Colombia son las 10 de la noche y tengo aquí el placer de dialogar con un hermano, un gran amigo de Puerto Rico. Yo normalmente lo conozco como Bolívar, pero su nombre de pila es Lemuel Cruz. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, gracias a Dios, muy contento aquí de compartir contigo en el espacio tuyo, ¿verdad? Creado Gente que Argumenta, para hablar en breve momento un tema muy importante, ¿verdad? A discutir internacional y opinar sobre el mismo, sobre la eclesiología y las liturgias religiosa y cristiana de la sociedad que vivimos hoy en día. Estamos contentos, bendiciones a todos allá. Sí, a todos los que escuchen ahí. El último episodio que tuve acá en este espacio fue una entrevista a Edgar Pacheco de México, el tema de la desconversión y retorno a la fe, algo muy interesante, y fue muy amena la entrevista, la charla, y bueno, es un espacio muy interesante, pues porque este podcast lo empecé con temas pues yo solo, pero es muy bueno cuando se interactúa y la idea es que más gente participe, que estos espacios sean abiertos a personas que quieran expresar sus ideas y sus enseñanzas referentes a la Biblia. Y bueno, como decía, acá está pues el hermano, yo te voy a decir Bolívar, para no enredarme mucho con el nombre, y estoy acostumbrado a decirte Bolívar, entonces bueno, más sencillo. Contanos algo acerca de ti, tu vida, pues principalmente sé que eres policía ya en Puerto Rico, pero comentanos algo referente a ti, algo en tu diario vivir, en tu familia, cómo es la parte de vivir ahí en Puerto Rico y de tu caminar en el Señor. Así brevemente, cómo fue tu conversión y hasta el día de hoy, hasta acá donde el Señor te tiene en este momento. Sí, bueno, te diré que en este caminar no ha sido fácil. Mi conversión fue por medio de un programa que yo vi en televisión, ¿verdad? Porque primero, ¿verdad? Como verán, cuando muchos de nosotros, cuando pequeños, pues por tradiciones, a veces nos llevan a una iglesia, nos enseñan los primeros conceptos, credos cristianos, ¿verdad? Yo me empecé en el catolicismo, pero fue por tradición, porque me llevaba mi mamá. Después, pero todo se quedó ahí, pasaron muchos años, viví una vida normal en crecimiento. Al pasar de los años, pues pertenecía a las iglesias unicitarias durante
de 10 años, y después de esos 10 años, pues, yo me contuve, no me congregué más, y después de unos años vine a conocer, a pertenecer a la iglesia de los reformados, Bautistas del Sur, viene a conocer, ¿verdad? Un poquito más de la palabra, y hasta hoy en día, y a través del estudio y todo eso, pues he ido conociendo poco a poco al Dios verdadero, la realidad de la palabra, y me he mantuvido ahí en mis altas y mis bajas, y compartiendo ideas, buscando las verdades bíblicas, tratando de entender todo aquello que va a la par a lo que Jesucristo nos mandó, ¿verdad? Como cristianos, y como debemos de ser, y las normas como cristianos deberíamos de seguir conforme la Biblia nos manda, como hijos de Dios que debemos de ser. Nada, no hay mucho por qué decir, y contento aquí para compartir este tema bien importante de la eclesiología con el hermano Jimmy, que es el moderador aquí presente. Ah, qué bien, hermano. Yo te quería hacer una pregunta, Sí. si puedes responderla. ¿Hace cuántos años eres policía allá en Puerto Rico? Yo llevo alrededor de 19 años y medio, voy para 20 años, laborando en 20 años. la Policía Municipal en Puerto Rico. Qué bien, ya es bastante tiempo, bastantes años. Una pregunta es, ¿cómo vives el ser policía y ser cristiano? Porque uno sabe de que Mira, es una labor, es una eh, carrera que es interesante, pero se ven cosas difíciles dentro de esta institución. sí, Entonces, contame cómo es tu vida sirviendo como policía y siendo un hijo de Dios. ¿Cómo llevas eso? yo digo que esto es el diario, pedirle expresar al Señor, ¿verdad? Que te mantenga firme en la policía. Acuérdate que es un cuerpo, es una entidad, es una proyección que tú tienes que tener delante de las demás personas. Tú estás bregando con leyes, tú estás tratando con diferentes tipos de personas, ¿verdad? Con sus caracteres, su estilo de vida. Tiene que mantener un comportamiento, una imagen. Es bien difícil porque como policía también tú tienes que estar preparado para cualquier situación que se presente. Ya como policía cristiano, pues te voy a decir la verdad, tiene que también que estar despierto, tiene que pedirle ayuda a Dios para mantenerte firme, porque no es lo mismo un policía secular cualquiera a un policía que es cristiano, porque al ser policía cristiano, pues tú te enfrentas a tentaciones, a compañeros, a personas, a ofrecimientos, y tú tienes que saber pedirle a Dios para cada paso que tú des, tú lo des firme en el Señor, ¿me entiendes? Que seas dirigido por Dios de lo que tú estás mirando, de lo que estás pensando y de lo que tú estás hablando y con qué tú estás hablando. En mi caso te lo digo, ¿me entiendes? Yo hablo con todo tipo de personas donde yo trabajo, y hay de todo. Uno no está, no uno puede descartar nada, sino que uno está propenso a todo, pero con la ayuda de Dios se puede. La cuestión es pedirle fuerzas a Dios y mantenerse firme, pasarse con gente que sea de Dios, pedirle discernimiento, ¿verdad? Para uno no caer en la corriente de este mundo. Es un sistema bien delicado, es algo tenso, es un trabajo tenso, ¿verdad? Que se vive y se lucha el día a día, estimado Jimmy. Qué bien, sí, no, también pienso de que lo más importante es pedir esas fuerzas al Señor y estar ahí siempre con Él, siempre obedeciendo y meditando en su palabra. Y es una profesión muy, muy bonita, pero a la vez también muy difícil, porque están prestando la seguridad a una sociedad, a una comunidad, pero también, y lo digo porque aquí en mi país se ve mucho el tema de la corrupción, y pues la corrupción se ve en muchas profesiones, no es solo en la policía, pero es complejo por el tema de que como policía presta seguridad al pueblo y tienen un rango de autoridad, tienen Sí. autoridad como policías en la sociedad. No es lo mismo un ciudadano de a pie del común que un policía que tiene esa autoridad. Entonces a veces pues, se presta mucho para eso. Pero bueno, qué bien, hermano, que tengas presente ahí primeramente a Dios, su palabra, y seguir adelante. Ya son 20 años y no, felicidades pues por esa labor, y siempre adelante ahí poniendo a Dios primeramente.
Entonces, bueno, nada, vamos a empezar a hablar acerca de este tema de la eclesiología que me, me hablabas, me decías mucho de tu inconformidad hoy en día con lo que se presenta en las iglesias. Las veces que he tenido la oportunidad de charlar contigo, me has hecho saber mucho eso, que a veces te choca mucho lo que se ve en las iglesias alrededor del mundo, todas las doctrinas erradas, la manera errada de llevar el mensaje del evangelio hoy en día en medio de tantas denominaciones, porque hay muchas denominaciones y lo que es el mundo del cristianismo abarca un montón de cosas. Ahí, a pesar de que hay tantas denominaciones, se rescatan muchas cosas valiosas dentro de lo que se enseñan allí dentro de estas denominaciones, pero lastimosamente también hay un montón de enseñanzas erradas, de teologías, de doctrinas, que hacen a veces mucho daño al pueblo cristiano. También de cierta manera afectan a la sociedad porque la sociedad empieza a ver al cristiano como una persona a veces retrógrada, a veces locos o a veces que roban a las personas que hacen parte de una iglesia. Entonces se ven todo ese tipo de situaciones muy, muy difíciles, pero entonces yo pienso de que lo principal es poner los ojos en Cristo y lastimosamente hoy en día las iglesias están yendo por otro lado y están dejando a lo más importante que es a Cristo, no poner mirada en hombres, sino en Cristo. Entonces, contanos Sí. qué pensás vos acerca de esto y qué has consultado sobre el tema. Sí, porque yo entiendo que el tiempo que estamos viviendo, yo digo que la iglesia es, yo lo comparo como un hospital. Cuando tú vas a un hospital que tú tienes una condición, una enfermedad, pues tú piensas que el hospital es la entidad por la cual tú vas a buscar una solución, buscar unos remedios, sobre lo que te está pasando, sobre tu dolor, buscar una cura, consultarlo sobre un médico, sobre un enfermo que va a tener cuidado de ti. Yo comparo la iglesia a un hospital. Esa es la proyección que mucha gente tiene sobre lo que es, debería ser un hospital, un lugar donde tú vas a sanarte, donde vas a curarte unas heridas, a tratarte unas condiciones con un profesional, el cual son los enfermeros y es el médico principal. Pues la iglesia como una entidad orgánica, pues no debe estar muy lejos de eso. Y entonces yo digo que la iglesia debe ser un lugar donde van todo tipo de personas sin distinción de ninguna, donde va a aprender primeramente de Dios, quién es Dios, sobre todas las cosas que, ¿verdad?, que manifiesta en la persona de Cristo, de su Hijo, una entidad que le va a enseñar sobre darle un enfoque, lo que debe significar Cristo en la vida de cada persona, el papel de la iglesia, enseñarle quién era Jesucristo, su obra redentora, su redención y el destino y el liderazgo. Y lamentablemente, pues cuando vemos hoy en día por ahí, consultándolo contigo, Jimmy, cuando a ti te mencionan la palabra iglesia, ¿qué es lo primero que tú piensas? Tú le preguntas a cualquiera por ahí, para ti, ¿qué es una iglesia? Y quizás diferentes personas pues tienen diferentes opiniones sobre lo que es una iglesia, una sociedad tan cambiante hoy en día que lamentablemente pues la iglesia, yo entiendo como enseña la iglesia, es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo de creyentes que han creído en la persona de Cristo, que sigue sus enseñanzas, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para acercarnos a Dios, para abandonar una vida que no le agrada a quien, a Dios. Pero lamentablemente lo que vemos hoy en día es una proyección totalmente diferente cuando nos vamos al texto bíblico. No estoy diciendo que sean todas, pero una mayoría, la proyección que están dando no es la mejor, no es la mejor. Y la iglesia debe ser ese refugio por el cual van las personas para aprender de Dios. ¿Para qué? Para sanar heridas, para crecer, para llevar a otros, para un cambio de vida, como
como un cambio, ¿me entiendes? Para cuando vienen situaciones difíciles puedan tener ese soporte y sobrellevar en los males que aquejan este mundo de enfermedades, de dolor, de tristezas, de pérdida. ¿Por quién? Para descubrir quién, en la persona de Cristo. Eso debe ser la iglesia, el cuerpo de personas que para ayudar a otros sin distinción de ninguna. Esa es la convicción que debe tener que una iglesia, centrada aquí en la persona de quién, la persona de Cristo para toda persona. Exactamente, eso es lo que debería ser una iglesia, porque como acabaste de decir ahí, es un conjunto de personas que se congregan y están alrededor de lo que es las enseñanzas de Cristo, porque es que si nos hacemos llamar cristianos es porque seguimos a Cristo. Entonces, yo hablaba con un amigo en estos días, David, que él también ha estado en uno de los programas acá de gente que argumenta y él no está muy de acuerdo con lo que es el tema de las denominaciones, todo lo que llámese pentecostalismo, bautistas, católicos, presbiterianos, anglicanos, hay un montón, ortodoxos, y yo me pongo a escucharlo a él y también me pone a reflexionar y digo, sí, a pesar de que yo veo dentro de las denominaciones, y te lo comentaba ahora, que hay cosas interesantes que rescatar de cada denominación, porque vemos, por ejemplo, a los pentecostales, que lastimosamente de ahí ya se empiezan a derivar un montón de cosas, entonces ya vemos el neopentecostalismo, carismáticos, cuando se van muy al extremo, eso que tanto se ataca de la glosolalia, de el brincar ese fuego que dicen los pentecostales del Espíritu Santo, que yo en lo personal a veces no me atrevo a decir que no sea de Dios, no quiero cargar quizá con esa responsabilidad de decir, no, es que ahí no está Dios, no, o sea, no sé, pero la verdad en lo que sí no estoy de acuerdo es en la manera en que hacen las cosas, como en ese desorden, el tema de hablar unas lenguas que nada que ver, esa gritería, esas cosas, a veces es chocante, eso es chocante, pero Claro. hay que rescatar cosas, como te digo, de esas denominaciones, como el pentecostalismo. Es ese fervor a la oración, a los ayunos, a las vigilias. En ellos se ve ese fervor hacia la fe, más que todo hacia la oración, y eso es muy de admirar. Por ejemplo, de la iglesia ortodoxa o algunas católicas, se rescata el orden que tienen para hacer las cosas dentro de esos templos, la organización que hay, la manera de enseñar como tan ordenada y así. Por ejemplo, los ortodoxos se van más a lo que era la iglesia primitiva y quieren seguir como esa línea y todo eso. Entonces se ve como Exacto. un orden interesante y ya estamos en la parte de ya las otras iglesias reformadas, como lo que decíamos ahora, presbiterianos, que ya se ve pues la parte de los presbiterianos, por ejemplo, que fueron fundadas por John Knox o por Juan Calvino. Entonces, hay cosas interesantes que rescatar en algunas enseñanzas de personas que hicieron parte de esas iglesias, en este caso que estamos comentando de las iglesias protestantes, en todo el tema que abarca la reforma con, sí, con Juan Calvino, con Lutero, que le plantaron cara a la Iglesia Católica con esas cosas tan erradas que estaban haciendo, de estar pidiendo plata por indulgencias, por sacar supuestamente a la gente del purgatorio. Entonces es muy interesante lo que se va viendo con ese mover en algunas denominaciones, pero entonces ya lo que voy es de que lo principal es seguir a Cristo, poner nuestra mirada es en Cristo y en sus enseñanzas, en su palabra, no decir yo soy calvinista, yo soy arminiano,
yo soy católico, yo soy esto, aquello, no. Es decir, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Entonces, a veces en ese aspecto, las denominaciones sí generan cierto choque, cierta desunión en la iglesia, genera cierto daño, aunque sí se rescatan cosas interesantes, pero cuando inició la iglesia no era así, la iglesia era una sola, ellos se reunían como iglesia y sí, estaban esparcidos en diversas partes empezaron en una región y ya luego se fue expandiendo el evangelio con Pablo a otras regiones, a otros países y así, pero era la iglesia de Cristo, era eso, Ujú. la iglesia de Cristo, basados en la palabra, en sus enseñanzas, pero es un tema complejo porque, como vuelvo y repito, hay cosas muy interesantes de cada denominación que nos enseñan, que las podemos tomar como enseñanzas para nuestra vida, pero hay que tener mucho cuidado porque hoy por hoy se ve es una desunión, un ataque. En redes sociales hay peleas, hay desunión, no, se tratan el uno al otro de hereje, a veces incluso usan malas palabras Así es. y no, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué opinas vos al respecto? Sí, tú abarcaste sobre eso en particular, que estabas hablando de los presbiterianos, todo eso que estás hablando de lo que le llaman las liturgias, son las prácticas que establecen una entidad religiosa o cristiana que regulan el culto y la ceremonia. Cuando tú te vas a cada movimiento religioso cristiano, pues cada iglesia tiene pues sus normas, como decimos en el gobierno, su reglamento, cómo debe regirse el culto, el servicio en cada denominación. Hablándote así rapidito, quiero compartir contigo, ¿verdad? Aunque tú por ejemplo, tú sabes que los pentecostales creen mucho, ellos se basan mucho mucho en la oración, en los ayunos, y ellos creen mucho en las manifestaciones, mucha la glosolalia, cosas sobrenaturales, los sueños, visiones. Esa es una de las prácticas que tienen muchos ellos, y mucha oración, mucho ayuno y mucho retiro hacen los pentecostales, se basan mucho de emociones. Cuando nos vamos a la liturgia de los reformados, pues ellos son un poquito más formales, ellos no le dan énfasis a las cosas sobrenaturales, ellos nada más se basan que la Biblia es la única regla de fe, el catecismo de Heidelberg y los cánones del sínodo de Dort. Esos son los reformados, que se basan mucho en eso, ¿verdad? Conforme una enseñanza, que eso después lo pueden buscar, de Agustín y Hipona, de los 5 postulados, de los escogidos para salvación. Entonces, cuando nos vamos a los presbiterianos, ellos tienen una liturgia muy interesante, ellos se basan mucho en los salmos, ellos cantan muchas salmodias, muchos salmos de la Biblia, muchos himnos, ellos diezman, ellos creen mucho también en una forma de adorar a Dios, las ofrendas voluntarias, y ellos son cesacionistas. Cesacionistas es que no creen en la manifestación, en los dones, que no son necesarios. Son cesacionistas los presbiterianos. Ellos tienen un orden jerárquico del presbiterio, ¿verdad? Un parecido a reformados, solamente que los presbiterianos pues cantan salmos y cantan himnos. Entonces tenemos a los amigos católicos, que ellos se basan mucho en los signos, en los símbolos. Ellos, en una forma de culto a Dios, creen en la Trinidad, creen en la cristología de Cristo también como hijo de Dios, y en la Eucaristía. En ese momento, cuando vamos a llamarla así, el Papa o el cura presenta la hostia, pues en ese orden de La la misa, transubstanciación, sí. sí, ellos le dan énfasis que en ese momento pues se convierte en el cuerpo de Cristo, la hostia, en ese momento. Igual que el vino, cuando lo ofrecen así en la Eucaristía, pues ellos piensan que estás tomando la sangre de Cristo, literalmente. Es una práctica, ¿verdad?, que tienen Exacto. los amigos católicos, y entre otros ritos y otras prácticas que tienen ellos dentro de su culto, de su servicio, en sus misas, en sus organizaciones allá. Son muchas prácticas que pues vemos en diferentes denominaciones, y a veces, compartiendo contigo, Jimmy,
a veces muchos pues no están de acuerdo con esas prácticas porque como que el conocedor bíblico pues a veces cuando se pone a comparar pues no le es chocante cuando vemos este cambio de iglesia, de denominación, y cuando vamos a una denominación que ves algo que no van a acorde con el texto bíblico, pues ahí es donde viene el choque, el cambio de iglesia, el desacuerdo. A mí me ha pasado y me sigue pasando que yo mismo lo admito, no estoy de acuerdo con muchas prácticas litúrgicas dentro, por ejemplo, de los reformados, de los católicos, los presbiterianos. Yo me baso mayormente en el texto bíblico. Cuando nos vamos al texto bíblico sencillo, el lector que lee la Biblia sencillamente, ahí las instrucciones están claras, las cartas paulinas, y todo eso está claro ahí. Ya de que los hombres pues han puesto prácticas o normas como una regla para llevar una organización, pues ya esos son otros 20 pesos. Pero siempre yo he creído que debemos irnos al texto bíblico, como manda la Biblia, ¿me entiendes? Como los primeros cristianos. Y hay mucho tema después para hablar sobre el tema del diezmo, de las ofrendas y etcétera, etcétera. Pero en cada denominación encontramos diferentes prácticas y a veces eso es un problema entre la persona que es inconversa cuando va a una iglesia que no sabe cómo es la norma, pues a veces pues le imponen cargas que en verdad la persona no está buscando nada de eso. Lo que está buscando la persona mayormente es a Cristo, conocer a un Cristo, un Salvador que llegue a su vida, hacer en su herida una persona que ya totalmente destruida. Y a veces muchas iglesias tenemos la culpa de que muchas de esas personas a veces pues terminan yéndose o no crecen por falta quizá de estudio bíblico profundo de la escritura, y la cargamos más de mucha liturgia religiosa o norma más que del texto bíblico, que es lo que hace crecer a la persona, al creyente, el texto bíblico, por medio de la persona de Cristo, por medio de la persona de Cristo. Y eso es un problema que tenemos hoy en día en la sociedad cristiana religiosa, Jimmy. Exacto, perdona que te interrumpa, pero me pareció interesante ahora que mencionas eso. Por ejemplo, el tema de Edgar Pacheco, pues que lo damos como una referencia. Quizá pues las personas que escuchen no todos conocen a Edgar Pacheco, pues porque Muy bueno. obviamente no todo el mundo lo conoce, algunos lo conocerán, pero aquí pues está montada una entrevista que tuvimos pues el placer de tener ahí esa entrevista con él y diferentes personas. Y por ejemplo alguien que de pronto sí es más reconocido es el tema de Santiago Alarcón, de Rincón Apologético, que eso dio un revuelo tremendo en redes, lo de la conversión al catolicismo y pues ya todo el que busque en YouTube y vea eso, creo que ahora mismo hay, pero cantidades de video, reacciones Sí, que le muchísimos videos. eso fue un revuelo tremendo. Entonces todo ese tema de las denominaciones, muy interesante lo que estabas comentando, porque es cierto, una persona del mundo, una persona que apenas se está acercando a Cristo y llega a una iglesia, porque normalmente el que llega a una iglesia es porque ha pasado por una situación difícil. Hay personas que llegan a la iglesia y conozco ejemplos de personas que llegan a la iglesia porque simplemente llegaron, los invitaron una vez, fueron y escucharon y sintieron ese llamado del Señor y no precisamente tienen que pasar por pruebas difíciles, porque se murió un ser querido, porque perdió esto, por una enfermedad. No, pero yo creo que podemos decir que la gran mayoría sí llega a los pies de Cristo es por problemas, por pruebas difíciles. Por ejemplo, a mí me pasó, yo sí conocía del Señor, pero nunca lo seguía como lo sigo ahora. Sino que antes era de solo decir, sí, creo en Cristo y así, pero no obedecía bien su palabra, sino que de vez en cuando iba a una iglesia y así, normal, pero no obedecía. Y yo sí pasé por una situación difícil en mi vida, en mi salud, para acercarme pues a Cristo. Entonces una persona, como decías vos, se acerca a Cristo, llega a una iglesia y le imponen cargas, como decías, le imponen cargas
muchas Así es. veces porque son enseñanzas de hombres. A veces no son cosas bíblicas, sino enseñanzas de hombres que ellos consideraron que debería practicarse de esa manera, de que se debe hacer así o así. Entonces me llama mucho la atención, por ejemplo, lo de Edgar Pacheco, que él menciona en la entrevista de que él hoy por hoy se siente más libre porque no le debe nada a nadie. Y él, o sea, él sí se congrega, él lo ha mencionado. Y sé que muchas personas, porque es que él no es el único que ha atravesado por eso. Ejemplos como él deben de haber muchos, miles en el mundo, aunque nosotros no los conocemos. Pero entonces hay personas como él que les sucede eso, que se congregan en una iglesia como tal, y él dice que él se congrega en una iglesia metodista allá en México, pero él no tiene problema con ir a una iglesia católica, con ir a una iglesia Sí, pentecostal, me llamó la porque atención eso. eso, porque no hay ese celo de que, ay, no, yo no puedo ir allá porque es que, o sea, no es el hecho de ir y tampoco es sano de ir a estarse congregando aquí y allá o aquí y allá. Ah, no, claro, claro. Yo considero de que él lo menciona, es en cuanto a que se quitó ese celo, que a veces eso es lo que sucede, que al pueblo protestante se le enseñó a odiar al pueblo católico y al pueblo católico se le enseñó a Exactamente. odiar al pueblo protestante. Un protestante ve a un católico como una persona idólatra que adora yesos y esto, y un Ujú. católico ve a un reformado como un hermano que se apartó, que se desvió, y muchos nos toman Así como es. sectas eso. Entonces hay ese celo, hay esa lucha, y a personas como Edgar Pacheco le pasó eso, de que eso se quitó porque es que él quiere vivir un cristianismo como debería de ser, o sea, seguir a Cristo, a las palabras de Cristo. Y bueno, eso ya Dios conoce el corazón de cada quien y sabrá quién lo está practicando verdaderamente como dice que lo quiere practicar y seguir, pero es interesante. Es muy, muy interesante. Y otro problema es ese, muy interesante eso que tocaste ahí, porque cuando a una persona se le imponen esas cargas que mencionabas vos ahora, que son enseñanzas de hombres y todo esto, ahí es donde a la persona se le arraiga tanto una doctrina o ya es como una costumbre. Por ejemplo, un católico mariano que practica la mariología, Ujú. a esa persona lleva años porque los papás le dijeron que era esa iglesia y ya y que debía de ir allá. Entonces crecen con el tema, digamos, lo de la mariología o de un montón de cosas de la iglesia católica. Y para una persona ya cuando se le va a mostrar bíblicamente que esto debe ser así o esto debe ser así, le es muy difícil dejar eso cultural que se le sembró. Lo mismo aún, ya vámonos al tema de sectas, de otros cultos, Ujú. no sé, testigos de Jehová o mormones, como se les ha enseñado cosas que los hombres les enseñan y que muchas veces no se van a la Biblia. Entonces a esa gente le es muy difícil salir de ese camino o para entender verdaderamente lo que la Biblia le quiere enseñar, lo que le quiere mostrar cómo debería ser el camino. O un pentecostal que está ya dado al tema de la glosolalia o el tema de solo testimonios, de, bueno, el diezmo, montón de cosas, Así es. o por ejemplo, digámoslo también, la teología de la prosperidad que hoy en día es tan famosa. Entonces una persona se cría y lleva años y lleva mucho tiempo en una iglesia de que solo es prosperidad y Dios te va a prosperar y Dios te va a dar esto y eres un triunfador, eres fuerte, eres esto, aquello. Entonces, cuando le muestran ya lo que la Biblia verdaderamente quiere, un arrepentimiento, un caminar con Cristo, a la persona se le da ya ese choque y le es difícil dejar eso porque le han enseñado que eres un campeón, que Cristo te va a prosperar, que Cristo solo quiere lo mejor para ti, o un católico, no, pero es que yo tengo que rezar mi rosario, yo tengo que hacerle una oración a María y ya me están diciendo esto o aquello.
Entonces, muy interesante eso que mencionas de que una persona llega a una iglesia y se encuentra con ese montón de cosas, de enseñanzas, de reglas, de esto o aquello. Entonces es muy importante volver a Cristo, a lo que Él enseña en su palabra, a su mensaje, a estudiarlo de una manera correcta, a ponerlo en práctica y mirar qué es más lo que los hombres están queriendo imponer dentro de la iglesia. Como decía Cristo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y un Así es. montón de versículos que él toca el tema de que imponen cargas a las personas por enseñanzas de ellos y no las que Dios quiere para ellos, para su vida diaria. No sé qué más nos puedes comentar al respecto. Sí, hoy en día vivimos, pues, lo que se está viendo hay unas buenas noticias superficial, ¿me entiendes? Por encima, mucha gente lo que está viendo un evangelio por lo que se ve, no por fe, sino por lo que se ve. Y tocaste un punto muy interesante, eso de la prosperidad, que cada día más eso sigue creciendo cada día, y también la teología del liberalismo teológico también, eso sigue creciendo, muchas iglesias dividiéndose. Y fíjate, ahí me viene esto, que tú hablaste de la prosperidad, un recuento en uno de los evangelios, cuando aquel joven rico, cuando vino donde Jesús, siendo judío, porque era practicante judío de la nación judía, que le dijo, oyó de Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y Jesús no lo reprochó, mira, se alegró que se le acercara porque le dio la verdad. Él reconoció que él era un maestro, entonces que él debería hacer, era un joven rico, y él le dijo: bueno, cumple con los mandamientos. Y él dice que lo había cumplido todo: honrará a tu padre, a tu madre, no matarás, todo eso. Pero Jesucristo le dio una gran lección a ese joven rico, le tocó que su corazón lo más que añoraba, le dijo: anda, vende todo lo que tienes, dado los pobres, ven y sígueme. Y el joven rico, que al pensar que tenía muchas posesiones, se puso triste y se fue. En otras palabras, Jesucristo lo puso a prueba, ¿me entiendes? No le dijo que regalara las cosas, le dijo que anda y vende. En otras palabras, sacrifícate, pasa trabajo. Quizá tuvo todo a la mano, tuvo todo fácil, cumplía todos los mandamientos porque pues era un practicante judío, pero a Jesucristo Sí, no le muy, interesaba tanto las posesiones del joven rico, no le interesaba, como muy estos líderes hoy en día interesante. porque si tú notas estos días líderes, lo que le importa a la gente es prosperar para ellos salir beneficiosos. Pero sin embargo Jesús fue más allá, le dijo no que lo regalara, sino que lo vendiera, que pasara trabajo. Anda, vende todo lo que tiene y dado a quién, a los pobres, ¿me entiendes? A los que son menos que tú, a los que quizás tú mirabas por encima, ¿me entiendes? A los que quizás tú no considerabas y le pasaba y no compartía. Acuérdate, le tocó su alma, le tocó su corazón, y él se dio cuenta Sí, ahí descubrió que lo que estaba viviendo ese joven era una religiosidad nada más. No estaba verdaderamente cumpliendo lo que Dios quería que él cumpliera en su vida, ¿me entiendes? Que era una vida de entrega, de sacrificio, porque por aquel que él vino a buscar, que para la vida eterna. Mira, y rechazó a Jesús, se basó más en sus posesiones que vender todo y entregarlo y seguir quién, al maestro de quien es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. muy interesante Cuando Dios viene a tu vida, te habla tu realidad. sí, sí, esos versículos son, tremendo, cómo prueba el corazón de ese rico judío, Era rico. sí, muy interesante, ese texto bíblico es, wow, tremendo, se ve cómo hoy en día hacia nosotros Dios nos llamase a eso, a bendecir a un pobre por ese medio, si estamos verdaderamente cimentados en su Uh-huh. palabra y despojarnos Así es. de esa riqueza. Es algo fuerte, es algo
tremendo. Y como dices, estas iglesias de la prosperidad hoy en día quieren es eso, que Dios nos va a prosperar sin pasar ningún trabajo. Pero mira en ese versículo cómo instó Jesús a eso. Como dice, no es solo a que lo vendiera, sino véndelo y dalo a los pobres. No, y Uf, si tú, y, si no- y perdonando traspásase. y añadiendo, y si tú notas, muchas de estas iglesias de la prosperidad, ellos se enfocan mucho a que tú crezcas en tu éxito, en tu empresa, pero ellos no mencionan mucho que toda la prosperidad que tú tengas la compartas. Ellos no hacen énfasis en eso. Si tú notas, Exacto. es muy Sí, diferente al relato de eso Jesús. lo Jesús recibe, confrontó recibe. y recibe, pero no dice que compartas. Nunca dicen eso. Exacto. Punto muy, como que contrasta mucho con la realidad de Jesús, que le habló a ese joven que no tenía que ser próspero porque él era próspero materialmente, pero espiritualmente era pobre espiritualmente, y Jesucristo lo que quería que enriquecer lo que espiritualmente, por medio de dar lo que él más él añoraba, su riqueza, pero no quiso. Sí, es un texto hermoso, un texto que nos pone a reflexionar y que de verdad las personas que de pronto escuchen este episodio y que estén asistiendo a una iglesia de estas lo tomen en cuenta. O sea, estamos tratando el tema de denominaciones y como mencioné ahora, hay cosas muy interesantes, como decíamos ahora, de los católicos, de presbiterianos, de pentecostales, iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. Pero este tema de hoy en día, lo que se ve en las iglesias de la prosperidad, lo digo porque yo asistí a una de ellas Wow. y de pronto muchas veces lo que hacen, lo tratan, algunas lo tratarán de hacer con una buena intención de llevar a las personas a que estén reuniéndose, congregándose, quizá. Pero es que lastimosamente este tipo de iglesias a lo que llama es a eso, a amontonar riquezas, a tener y que Jesús te va a bendecir y te va a dar. Y ya el tema del diezmo, vemos cómo se enriquecen mucho estos pastores. Todo es moda, estar a la moda, a la vanguardia. Se ve mucho el tema de la teología liberal, hoy por hoy con todo esto del secularismo, de iglesias progresistas y el universalismo y solo amor y Cristo te ama y ven cómo eres, a la iglesia, aquí te aceptamos y así. Entonces hace mucho daño. Ahí sí, estamos hablando de denominaciones y esto, pero lastimosamente estas iglesias hacen daño a las personas porque lo que vemos es un montón de conferencias motivacionales y no, son cosas que no sirven, la verdad, dejan atrás a Cristo, sí, muestran, está bien, su amor y se basan en los versículos más bonitos de la Biblia y esto, pero dejan atrás también la obediencia, en que Dios también reprende, de que Dios en un momento dado nos puede reprender, nos puede disciplinar, entonces dejan atrás eso, el arrepentimiento, cuando es tan importante. Entonces, ese texto que mencionaste, que trajiste aquí a colación, deberían, de verdad, si alguien está escuchando este podcast Amén. y se está congregando en una iglesia que es dada a lo que es el progresismo, a lo que es todo esto de la teología de, de la prosperidad, es mejor salir de allí, lean la palabra, estudienla bien, vean lo que Jesús verdaderamente está diciendo en su evangelio. Acá en esta tierra
todo es felicidad, prosperidad, dinero, porque, y eso es lo triste, que la prosperidad la están basando es en dinero y en cosas materiales, y cuando Jesús lo que quiere es que prosperemos, pero espiritualmente, que avancemos, pero espiritualmente. Y como vimos en ese versículo, Jesús está llamando, le está haciendo ese llamado a este rico judío, pero también nos toca y nos hace reflexionar a nosotros de que debiéramos hacer lo mismo, de despojarnos. En serio, ese texto en este momento me tiene como anonadado, me llegó mucho al alma ese versículo que aunque ya lo conocemos, y eso es lo bonito de la palabra, conocemos muchas veces el mensaje, pero en este momento me tocó el alma. Así mismo es, así mismo es. Así me encanta un versículo bíblico que lo quiero Sí, compartir aquí a lo que estás escuchando, ¿verdad? Para que se animen, ¿verdad? Todo aquel que está congregándose o no se está congregando, se congregue. Dice 2 Corintios 8 al 9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia, la misericordia de Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Voy a compartir ese texto bíblico, ¿verdad? Con lo que están escuchando. qué bien, ¿no? La Siendo palabra Dios, es, wow. siendo Dios él mismo se despojó, ¿me entiendes? De su grandeza, de su poder, nunca dejó de ser Dios, pero él que se puso un velo, ¿me entiendes? Se bajó el nivel para que el hombre pudiera entender la grandeza, la soberanía, la humildad y el poder de Dios, quien en la persona de quien, de Cristo, una persona humilde, que él dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, que descanso para vuestras almas, porque el que viene a mí yo no le echo afuera. Sencillo, palabras sencillas de Jesús. Es que eso, palabras sencillas, no se va por las ramas, un montón de cosas, sino directo. El Señor era muy directo en su mensaje y vemos ahí, eso es algo que para la gente es locura, porque la misma palabra lo dice. Para el que no cree, el evangelio es locura, pero, o sea, ver el hecho de que Dios, el creador de todo, se despoje y venga a la tierra, y eso es lo que a la gente no le cabe en la cabeza, pero hay que tener eso muy presente, como el Dios Todopoderoso se despojó y vino, no es que a pagar por nosotros acá, por nuestros pecados, es algo, wow, la Él pudo haber majestad de venido Dios. como Dios mismo, aunque él vino como Exacto, Dios. Es que para que lo puedan entender, él pudo haber venido porque como Dios mismo en toda su humanidad, en todo su poder, con todo su deseo, pero sin embargo, como vino en la persona quien de Cristo, de su hijo, un hombre sencillo, humilde, pobre, ¿ah? exacto. En otras palabras, vino en la condición tuya y mía, Jimmy, en la Sí, semejanza de hombre vino. Mira qué cosa más linda de Dios, ¿verdad? es hermoso ser algo único, o sea, Él se despojó, él mismo, se despojó, él dijo, mira, yo vengo como hombre a salvarlo a ustedes, y como hombre derrotó a Satanás, como hombre, siendo Dios mismo. ¿Por qué? Porque le demostró a Satanás que lo venció, que lo iba a vencer, que un hombre, y un lo hizo, hombre, exacto. y lo hizo. Y lo hizo. Y mira, por ejemplo, ahora que hablábamos el tema del rico y bueno, ese texto, y yo he visto ejemplos, sí, hay personas ricas que tienen abundancia económica y esto, y he visto que bendicen a personas pobres que le Claro, ayudan claro, claro. y lo hacen, y muchas veces incluso no son creyentes. También hay ejemplos de personas creyentes con dinero, y eso se veía mucho antiguamente. Hoy por hoy es muy difícil ver eso por ahora todo el egoísmo que hay, todo el desarrollo tecnológico, la avaricia. Bueno, avaricia siempre ha habido, pero hoy por hoy es que esta sociedad de hoy en día, con el progresismo, con el individualismo, es tan difícil ver esos valores que se veían antiguamente, pero Así es. todavía se ven. Y sí, hay personas que incluso no siendo creyentes y con dinero
ayudan mucho, bendicen a personas pobres y y ve uno que a veces se despojan o personas que no tienen mucho y aún así se despojan y eso es tan bonito, Así pero es. cuando lo vemos al nivel de Dios, aquel es el creador, el ser supremo por encima de todo, o sea, se despoja y lo hace por absolutamente toda la humanidad. Una persona acá en la tierra para hacerlo por toda la humanidad es Le muy planteó, difícil verlo. Y pongámoslo en un ejemplo, un ejemplo actual. Estos magnates, Elon Musk, Jeff Bezos, el de Amazon, Bill Gates de sí, poderoso. Microsoft, poderosos. Mira que yo estaba oyendo un podcast, eso salió como noticia, la noticia incluso está por ahí, que está, digámoslo, Elon Musk, que es el millonario, el que tiene más dinero en el mundo, que él con la fortuna que él amasa, él puede sacar, ¿cómo se dice? Curar, al menos abastecer el hambre por un tiempo en toda América. O sea, es que te alcanzas No, a imaginar, de no, cuidado, América, cuidado, es cuidado, cuidado, increíble. cuidado, sí, más. Eso, y puede ser incluso hasta más de el tema del hambre, pero bueno, por ahí se dio una charla de él con esta gente que se encarga de ayudar a las personas con el hambre en el mundo y él no quiso hacerlo porque él sabe que pues ahí se presenta corrupción y que si él da ese dinero pues se lo roban y todo y que él quiere como tener que le den garantías de que si él da ese dinero, pues sí, verdaderamente es invertido de esa manera y pues él no se despoja así de esa manera. Entonces vemos cómo les es difícil a estas personas despojarse y ayudar a tanta gente porque mira, o sea, puede ayudar al hambre de, digámoslo, de América y donde lo hicieran sería algo tremendo, pero no cabe en la cabeza de que una persona tenga ese poder de dinero en sus manos y Dios, siendo el creador que creó a estos magnates y todo, él sí se despojó y pagó por nosotros aquí en la tierra, por nuestros pecados. Es verdad, así mismo es. Yo digo que este hombre, Elon Musk, como dicen por ahí, secularmente está a otro nivel. Ese hombre no parece inhumano porque la notoriedad que él ha ido alcanzando y donde te encuentres, ha logrado cosas que ninguna otra persona ha podido lograr. Hablando en Sí. cuanto a tecnología y riqueza, yo creo que ya le pasó al Bill Gates en fortuna. Uf, total, es que No, la él es el fortuna más, de él es... sí, él es el CEO ahora más importante. Él, Beso, también millonario, pero en cuanto a la tecnología y las cosas así novedosas, él es el número uno, Elon Musk. Exacto, así es. Bueno, hermano, yo creo que podemos ir finalizando este podcast. Amén. Quisiera que, no sé, termines con una conclusión, un mensaje como para finalizar, resumiendo todo este tema de las iglesias, de las denominaciones, de lo que verdaderamente como iglesia deberíamos practicar y que hoy en día que hay tanto, que es tan difícil el mundo con el tema del progresismo, con el tema del egoísmo, con el tema de las peleas en redes, en las iglesias, todo esto. Entonces, como para finalizar, no sé qué quisieras decir. Bueno, lo único que tendría que decir es que a mi amigo que nos está escuchando, amiga, persona que está en una necesidad, donde quiera que tú te encuentres, le pide a Dios, ¿verdad? Que sea Él que te guíe a llegar a un lugar donde te enseñe, ¿verdad? La palabra de Dios, sea un lugar como un refugio, sea un lugar donde no es cuestión de sentirse cómodo, sino que tú te puedes encontrar en paz por medio de la persona de Cristo. Ya cuando tú llegas a ese lugar, encuentras paz en la persona de Cristo, Dios se encarga de lo demás, que tú confíes, que le pida a Dios que te dé entendimiento, ¿verdad? De la palabra,
¿verdad? Que te dirija, es lo que te puedo decir, y verá que cuando tú abres tu corazón y confianza en Dios, no importa si no sabes orar mucho o no, Dios escucha las oraciones con un corazón contrito mío, Él lo escucha, pues Él te dirige y Él te enseña y Él pone las personas adecuadas para que tú puedas crecer. Lo importante es que tú pongas la mirada en la persona de Cristo y no en los hombres. Eso es lo importante. Después que haga eso, Dios se Amén, encarga de lo sí, demás. así es. Y eso, y respecto a todo este tema de denominaciones y esto que, ¿cómo concluyes eso? Yo digo que pues esto es algo que no se va a desaparecer de la noche a la mañana, va a seguir en aumento, esto va a crear muchas divisiones, solo como cristiano o creyente en Cristo, pues pedirle a Dios, ¿verdad? Que los que nos mantenamos ahí en la brecha, pues ayudemos a aquellos que están débiles y ayudemos a aquellos que están por buscar de Cristo, que tenemos la responsabilidad de hablarle a otros de Cristo, mientras Cristo todavía no ven en las nubes o cuando partamos este mundo, por lo menos que tengamos la responsabilidad, la satisfacción de que le hablemos a otros ¿sabes? Del Señor, animar a otros a buscar a Cristo, no mirando porque todo eso va a seguir pasando, las denominaciones y todo eso, lo que nos resta es a nosotros como creyentes, pues hablarle a otro de quién, de la persona de Cristo. Ya Dios se encarga de lo demás, eso son cosas que pasan pues de las organizaciones y todo eso, sino que nosotros fortalecernos para ayudar a los más débiles. Amén. Así es, así debe de ser. Y bueno, no, yo como última conclusión sobre el tema, que es interesante, todo este mundo de las denominaciones y como mencioné al principio, hay cosas muy interesantes que se enseñan y que se ven dentro de cada denominación y culturalmente, históricamente, cosas muy, muy interesantes, pero el llamado es eso, a que tengamos cuidado, a no poner, como decías ahí, la mirada en los hombres y a lo que los hombres mandan a hacer, sino a lo que dice la palabra. Y pues Así es. si estás congregándote en una iglesia, sea presbiteriana, sea wesleyana, sea luterana, una iglesia pentecostal, una iglesia misionera, ortodoxa. Está bien, sí, ahí es donde te congregas y estás buscando del Señor, pero tener eso presente, que no son las teologías. La teología no es lo que nos va a salvar, es Cristo, es su mensaje, es arrepentirnos. La teología es importante y es muy interesante y Sí, aprende uno mucho. El tema académico es muy interesante y, y, y yo sé que tú, Bolívar, y yo, que hemos tenido la oportunidad de leer y que no nos la sabemos todas, ni mucho menos, pero hemos tenido la oportunidad de leer académicamente y hemos aprendido algunas cosas, pero que es muy poco porque hay gente, hay unos teólogos que en eso pues son unas bestias porque saben demasiado así y es. nosotros lo que sabemos es muy poco, pero hemos tenido la oportunidad de leer algunas cosas y quizás alguien de los que nos están escuchando tienen más conocimiento de todo esto que decimos, de el tema de teologías, de el campo de denominaciones, de un montón de cosas. Y eso está bien, pero lo primordial es Cristo, tener siempre en cuenta eso, de que así sea muy interesante y el llamado es también a que nos instruyamos en lo que es la teología y en lo que es estudios bíblicos, hacerlo, sí, no es de dejarlo, no es de abandonarlo, de desecharlo, no, hagámoslo, pero siempre con la mirada en Cristo, que Él sea el eje principal en medio de cualquier denominación, de cualquier teología, que Cristo esté delante, por encima de todo eso. Y bueno, así finalizamos este episodio de Gente que Argumenta, tercer episodio. Contento pues de Bueno, tener este espacio y nos estaremos escuchando en otro episodio que con la ayuda de Dios poder tenerte en otro por acá, Bolívar. Seguiremos claro. No, hay muchos interactuando. temas por donde cortar. Claro, usted no va a ser el único, es uno de muchos, con la ayuda del Señor.
Dios primeramente. Y bueno, un saludo para todos y Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, bendiciones.